Les voy a pedir esta tarde, hermanos, si por favor se ponen de pie juntamente conmigo, si les es posible. Les voy a pedir si por favor abren sus Biblias a la epístola a los Efesios, capítulo 6, Efesios 6. El día de hoy vamos a leer del versículo 10 al 16 y nuestro enfoque va a ser el versículo 16. ¿Estamos listos, hermanos? Efesios 6, versículos 10 al 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Les pido si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Vamos a Él en oración. Padre, una vez más, gracias, Señor. Estas oportunidades que podemos venir a ti, Señor, a pedir de ti. Venimos en estos momentos, Padre, a pedir por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú obres en las mentes, en los corazones, Señor, que nos prepares para recibir de ti por medio de tu palabra, por medio de tu santa presencia, Señor, tu Santo Espíritu. Pido, Señor, que seamos transformados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que si hay áreas, Padre, en las cuales es necesario que trates, que lo hagas por medio de tu palabra, Señor. Que el día de hoy salgamos de este lugar transformados, Señor, aunque sea un poco, Padre, a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor. Para que el día de hoy cobremos ánimo, Señor, en lo que es estar firme, Señor, en esta fe, Padre, que nos has dado, en la confianza de tus promesas, en la confianza en las promesas del Evangelio, Señor, la confianza en las promesas a futuro, Señor, todo lo que haces por nosotros. Reconociendo que tú eres Dios, Dios soberano, Dios verdadero, Dios fiel, y ciertamente lo cumplirás todo, Padre. Ayúdanos, Señor, sé con nosotros. En lo personal te pido, Señor, que me des las fuerzas. Te pido que me des facilidad de palabra, Padre Santo. Te pido que me ayudes a proclamar fielmente, Señor, el Evangelio, tu palabra, Padre, con el propósito de que seamos edificados mutuamente, Padre Santo, pero en todo, Señor, como pedimos cada semana, que cualquier cosa que hagamos sea para tu honra y tu gloria nada más, Padre. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bueno, hermanos, les recuerdo que nos encontramos en el contexto de la guerra espiritual. Les recuerdo que siempre tenemos que hacer esta conexión en la sección de la que estamos. Pablo, como es típico de Pablo, en sus epístolas, él va a presentar verdades teológicas, verdades bíblicas. Esto lo vemos en el libro de Efesios de los capítulos 1 al 3, donde él establece verdades fundamentales que nosotros argumentaríamos del cristianismo, verdades de la palabra de Dios. Del versículo 4 al 6, entonces veremos las cuestiones prácticas. ¿Qué debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo debemos vivir a luz de estas verdades? ¿Qué cambios deben existir en nosotros al reconocer las verdades que se nos están expresando? Si ustedes se acuerdan, en esta sección práctica entramos en las cuestiones del hogar. Esposas, ¿verdad? Sean sumisas a sus esposos, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó al Señor, padres e hijos, las relaciones que ahí vemos, y después esclavos a amos. Y ahora entramos en esta sección, y una de las cosas que les recuerdo es de que lo que es típico es de que pensamos de que Pablo da una vuelta muy brusca y entra en otro tema, pero les recuerdo que lo que es la vida cristiana, el querer hacer las cosas bien, el querer obedecer a Dios, forma parte de lo que nosotros llamamos y conocemos como la guerra espiritual. Esta guerra que ha ocurrido por muchos siglos, por mucha milenia, donde las fuerzas del mal
están completamente en contra de la creación de Dios, todo con el propósito para robarle de su gloria y en el proceso condenar a muchos a una separación eterna al tenerlos en sus garras, en las garras del pecado, las garras de la muerte por parte de Satanás. Entonces ahora cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a fe, nosotros ahora estamos luchando esta guerra, buscando hacer el bien, hacer todo aquello que Dios pide de nosotros. Y si somos honestos, hermanos, podemos darnos cuenta muy fácil de que es algo bastante difícil, de que hay un anhelo en nosotros por hacer las cosas bien, pero a la vez hay otro anhelo que compite con ese anhelo genuino, anhelo original de hacer lo opuesto, tener una tendencia a hacer lo opuesto. Entonces es ahí donde las palabras de Pablo vienen a mente, porque el punto es ayudarnos en cómo llevar a cabo este conflicto que no solo tenemos internamente, pero que también existe de manera externa por cuestiones del mundo, en los contextos en los que nos encontramos y a la vez también literalmente esta lucha que en veces tendremos con las tinieblas. Esta guerra se va a pelear en momentos de tentación, en momentos de pecado, de duda, en momentos donde hay depresión, ansiedad, temores. Todo esto forma parte de esta guerra espiritual y está diseñada, una vez más, los ataques vienen por parte del enemigo con el propósito de específicamente eso, de hacernos fallar, de hacernos dudar y de hacernos entrar en un tipo de temor y ansiedad de las cosas pensando que todo está fuera de control, cuando la palabra misma nos indica que nada puede estar fuera de control porque Dios es soberano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esos son los recordatorios, ¿verdad? Este es el contexto en el que estamos. Específicamente hablando de esta sección, Pablo lo que está haciendo es de que nos está aclarando todo lo que es necesario para resistir los ataques del enemigo. Les recuerdo que hay verdades generales que no se nos deben olvidar. Una de ellas es de que todo cristiano es partícipe de esta guerra. No quiero que salgamos el día de hoy pensando, no, pues no sé de qué está hablando el pastor, yo no tengo nada que ver con esta guerra espiritual. No. Si eres cristiano, formas parte de esta guerra, estás participando activamente en esta guerra. Y número dos, es muy importante también recordar que es solo con las fuerzas de Dios que podemos resistir. El momento en que ustedes y yo pensemos, ¿sabes qué? Ya soy lo suficientemente maduro, ya tengo el suficiente conocimiento yo de estas cosas para sobrellevar esto, es específicamente el momento cuando caemos, porque tenemos que tener una dependencia completa de Dios en estas cosas. Gloria a Dios que haya madurez, gloria a Dios que haya conocimiento de la palabra, gloria a Dios que pasemos tiempo invirtiendo en las cuestiones espirituales, pero que jamás pensemos que por nuestro esfuerzo sobrellevaremos esta guerra. Absolutamente no. Es una dependencia completa de Dios, igual como veremos el día de hoy. Pablo ha hecho un llamado a tomar la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Una vez más, para estar firmes, para resistir las fuerzas del mal. Hablamos del cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio de la paz como calzado. Hoy veremos el escudo de la fe. Ahora, hermanos, el mensaje de hoy es mi esperanza, sea simple, práctico. El punto es el siguiente, de que la fe que ustedes y yo poseemos es el escudo que apagará los dardos encendidos de Satanás. Es lo que nos dice el versículo. Noten conmigo Efesios 6:16. Dice: en todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Inmediatamente, quiero una vez más que tengamos enfoque al énfasis de Pablo. Nuestra traducción inicia con en todo, ¿verdad? O tal vez tenga una traducción que dice sobre todo. Literalmente la traducción ahí es sobre todo. Nos habla de toda ocasión, de todo momento, habla de todo ataque, pero el significado nos señala que es en conjunto de todo lo que se ha hablado, todo lo que hemos llegado hasta este punto. Es importante reconocer que Pablo nos está haciendo un llamado a que sea todo. Tiene que ser toda la armadura. Les he mencionado continuamente que tenemos necesidad de toda la armadura de Dios.
Si no tenemos cuidado, tenemos una tendencia a dar ya sea prioridad a ciertas piezas o pensar que tal vez una pieza es más importante que la otra y por ende voy a enfocarme en esa y descuido la otra. Pero el argumento de Pablo es de que toda la armadura es la que necesitamos para resistir los ataques de Satanás. Efesios 6:11. Revestíos, ¿qué dice ahí? Con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Ese es literalmente el contexto en el que nos encontramos. No es solo tomar el escudo y nada más. No, es tomar el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, la espada e incluso cubriendo todo con oración, súplicas. Todo es necesario. Esto es dependencia de Dios por completo, hermanos. Analicemos entonces este versículo. Pablo menciona tomando el escudo de la fe, ahí en el versículo 16. Tomando el escudo de la fe. Estamos hablando de un escudo. Ahora aquí muy probablemente está en mente el escudo romano conocido como el scutum. Este se usó incluso por varios siglos por las legiones romanas. El escudo es el que típicamente tal vez vemos en las películas, escudo bastante largo, rectangular, curveado. Este estaba cubierto de cuero, de lona, con metal. Ahora, generalmente se entiende que el escudo después era cubierto con otra capa de cuero remojada. ¿Con qué propósito? Pues para resistir las flechas encendidas de los enemigos que les arrojaban. Las legiones romanas tenían una formación específica, se conocía como la testudo, que significa tortuga, donde los legionarios interbloqueaban sus escudos. Y de nuevo, todas estas cuestiones las hemos visto en las películas, ¿verdad? No muchas veces podemos creer cosas de las películas, pero hay de vez en cuando hay cosas que sí. Pero literalmente se hace como una ¿cómo es que dice? ¿Que escaparaza se dice? De tortuga con los escudos. De nuevo, con el propósito de que no penetraran las flechas. Es la idea en la cual nos estamos encontrando de lo que Pablo está apelando. Estos proyectiles eran resistidos por estos escudos. Sabemos entonces por la historia, no solo de las legiones romanas, sino de varios ejércitos en estos tiempos, de que el escudo era indispensable en la batalla. Un soldado podría tal vez sobrevivir sin muchas cosas, pero no sin la protección de un escudo contra los proyectiles del enemigo. Y Pablo entonces el día de hoy hace ese mismo argumento. Pablo diría que así funciona la fe en la vida cristiana. Absolutamente necesaria. Hablemos entonces de la fe, hermanos. Bíblicamente, la fe no es mero optimismo, emoción o creencia ciega. La fe es una confianza, y bíblicamente hablando, es una confianza dada por Dios que se basa en quién es Dios y lo que Él ha dicho. Esta mañana se concluyó el libro de Números por parte del pastor Natán. Y uno de los enfoques centrales, o el enfoque central, fue específicamente eso. Que se ve un ejemplo de varias mujeres que, a pesar de que en todo el libro de Números vemos una desobediencia y un dudar del pueblo de Dios, se concluye con estas mujeres que confiaban en Dios, que le creyeron a Dios. Y entonces, una vez más, esto es a lo que somos llamados, es confiar en Dios. Y el propósito por la cual ellas podían confiar en Dios es por quién es Él. La fidelidad que existe en Dios, de que Él lo que Él dice cumple, de que sus promesas las cumple,
Entonces, la fe es confiar en la palabra de Dios. La fe es confiar en aquello que Dios ha dicho. En Hebreos 11:1, típicamente, ¿verdad? Ahí vamos, donde se nos explica este concepto. Dice lo siguiente: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es esta confianza, esta certeza. ¿Por qué? No estamos basando esas cosas sin evidencia. Nuestra evidencia es de que Dios es fiel, ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Ustedes y yo podemos creerle a Dios por quién es Él, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha dicho. La fe no consiste meramente en creer en el simple hecho de creer que Dios existe. Es confiar en sus promesas, confiar en las promesas del Evangelio, confiar en absolutamente todo lo que dice en su palabra. Y hermanos, esto es por encima de nuestros sentimientos, del contexto en el que nos encontremos, de las circunstancias. Y es apoyarnos entonces en esa fortaleza que es la fe. Esta realidad de que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Yo como pastor muchas veces me toca hablar con personas que se encuentran en diferentes etapas en su caminar. Y el mensaje que a continuo me van a escuchar repetir, a lo mejor les ha tocado, a lo mejor será algo que les tocará, les digo de antemano, por si se quieren ahí ahorrar el viaje. Pero es simplemente creerle a Dios en lo que Él ha dicho. Si Dios ha dicho que algo va a ocurrir, eso va a ocurrir. Cuando hay duda, cuando hay ansiedad, cuando hay temor, cuando hay miedo, es acordarnos de que Dios ya ha hablado, de que Él conoce el fin desde cuándo, desde el principio, de que todo está bajo su control. La esposa de Gemelli, ¿verdad? Este misionero que murió en Ecuador, ella, mujer muy sabia, ella hace ese argumento de que esta cuestión es simplemente tomar a Dios, tomarle su palabra. Cuando le preguntan dónde está su confianza de todo lo que ocurrió, y su respuesta es tomarle a Dios su palabra. Eso es creerle, eso es la fe. Incluso, hermanos, el argumento se haría de que la fe, bíblicamente, nos dice Pablo en Romanos 10, que esta fe se produce al escuchar la palabra de Dios. Tal vez se acuerdan de la cita en Romanos 10:17. Dice así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. La verdadera fe bíblica depende de la verdad revelada en las Escrituras. Una vez más, lo que Dios se ha revelado acerca de sí mismo, quién es Él. Se basa en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según las Escrituras, como dice Pablo en 1 Corintios 15, y las promesas del Evangelio. Y es recordar, hermanos, de que y estas son las cosas que nosotros, ustedes y yo, siempre a continuo tenemos que estarnos recordando, es de que Dios es digno de confianza. Nosotros tenemos una tendencia humanamente a operar, ya sea por nuestros estándares humanos, y tenemos una tendencia, una de las cosas que espero todos tengamos seguros, es de que como seres humanos nos vamos a fallar los unos a los otros. Diremos cosas que no haremos, pasarán cosas que dijimos que no haríamos, en eso vamos a andar. Entonces nosotros empezamos a crear, como quien dice, un callo, ¿verdad? De entender de que las personas tal vez no son muy confiables. Y luego de pilón, hermanos, hay otros que menos, ¿verdad?
Y lamentablemente eso es lo que empezamos a considerar, esos estándares, para llevar a cabo nuestras vidas de manera general, a cómo tomamos decisiones, lo que creemos y lo que no creemos. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que recordarnos a continuo de que Dios no es como nosotros, de que su palabra no ha fallado, de que lo que Él ha dicho se ha cumplido, de que lo que Él dice que va a hacer, eso así mismo será. Y dejar esa idea de que, bueno, pero ¿qué tal si no? Y eso es una de las cosas que es importante empezar a entender el día de hoy, aclarar, de que cuando vienen esas dudas, cuando viene esos momentos donde no creemos o dudamos, es parte de ese ataque espiritual. Es ese querer desviar por las fuerzas del maligno a no confiar en Dios. Es ese ¿qué tal si no? Yo sé que la palabra dice esto, pero pues ¿qué tal si no? Y es importante también poder distinguir por eso es muy importante basarse, ¿verdad?, en la que es la fe bíblica, poder determinar que está escrito en la palabra de Dios. El día de hoy hay un problema muy grande en las iglesias porque hay personas que se dicen hablar por Dios, que están hablando palabra de Dios, nueva revelación de Dios, proceden a hablar cosas que dicen que van a pasar y no pasan. Y lo triste es de que pasan varias cosas y lo primordial es de que afecta a la grey porque de dos maneras incluso. Porque la confianza en Dios entonces empieza a desviarse. Oye, pero si acabas de decir que Dios dijo y no pasó. Dios dijo que se salvaría mi matrimonio y ya no está mi pareja, ya se fue. Dijiste que sanaría a mi padre, sanaría a mi madre, sanarían mis hijos y no ocurrió así. Y el otro nivel de eso es de que entonces estos ministros, es que no tuviste suficiente fe. Entonces, ¿qué crean? Crea errores en varios aspectos. Primero que nada, no es la palabra de Dios. Esa revelación no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que aquí está escrito y nada más. Ver las promesas, conocerlas, para así entonces adoptarlas y creerlas. Y no dejar que algún charlatán venga y nos agregue nuevas promesas y ahí aferrarnos y entonces abrirnos a entonces no creerle a Dios porque no están pasando estas cosas. Y luego de pilón que se nos diga es que no tiene suficiente fe. Y lo único que crea entonces es que este hábito de entonces de que uno es el que se tiene que esforzar, de que uno es el que tiene que tener cierto nivel de fe. ¿Para qué? No lo decimos de esta manera, pero es para mover la mano de Dios. Y no, la fe bíblica es confiar en lo que Dios ha dicho, hermanos. Simple, creerle a Dios lo que Él nos ha dejado revelado, incluyendo el Evangelio. Cuando hablamos de que si crees en Cristo, crees en su obra, ustedes y yo no estuvimos ahí. Ustedes y yo no vimos a Cristo crucificado. No le vimos caminar, no le vimos nacer. ¿Qué es lo que creemos entonces? El mensaje que aquí está escrito. De que Cristo vino. De que Cristo vivió. De que Cristo murió y esto en nuestro lugar. De que Cristo resucitó. De que Cristo ascendió. Y de que Cristo vive en este preciso momento sentado a la diestra de Dios. Esta es nuestra fe. ¿Y por qué lo creemos? Porque aquí está escrito. Porque Dios nos ha abierto los ojos para poder entender esto. La fe bíblica entonces es más que un acuerdo intelectual, es no nomás creer de que Cristo existió, no nomás creer de que Dios existe, porque incluso Santiago en el capítulo 2 nos dice que los demonios también creen. Ellos saben que Dios existe, creen que Cristo existe. La fe que salva, la fe salvífica, la fe bíblica depende de creer personalmente en Cristo Jesús. Creer su palabra, confiar de que lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho es verdad. Tener fe entonces, hermanos, significa depender solo de Cristo para la salvación. Porque Él ha dicho que Él es el único camino. Él ha dicho que la única manera por la cual ustedes y yo veremos a Dios, veremos al Padre, es por medio de Él, por medio de su obra.
las epístolas, toda epístola nos haría claro de que la fe depende en el creer en Cristo y su obra redentora. Poder descansar en su justicia, como ya vimos que se nos ha sido imputada, la justicia de Cristo, su perfección, ahora nuestra, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Hermanos, ustedes y yo debemos de creer que ustedes y yo somos santos, perfectos, justos, porque así nos dice la palabra que somos nombrados al haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Noten, de aquí vamos a salir el día de hoy y vamos a hacer cualquier cosa menos justos. Vamos a salir de este día, de este lugar este día, y saldremos a hacer cualquier cosa menos santos. En la primera oportunidad tal vez vamos a pecar. Por eso la importancia de confiar lo que Dios dice. Porque en ese preciso momento dirás, no, es que no soy santo. No sé qué tanto dice el pastor, yo no ando como un santo. Yo no demuestro en mi vida la justicia de Cristo. Pero no depende de las circunstancias. No depende de mi sentir. Depende de la obra de Cristo en mi vida, de la confianza de que Él lo ha hecho en mi lugar. Y ahora por declaración celestial, divina, por parte de Dios, la justicia de Cristo ahora es nuestra. Justos perfectamente, santos delante de Dios. Ahora el llamado bíblico siempre ha sido a vivir estas realidades, no a obtenerlas. Ya son hechas en Cristo, amén. Podemos entonces descansar en estas cosas. De nuevo, hermanos, no se trata de creer acerca de Jesús, porque también es fácil creer, sí, mira, yo entiendo lo que Jesús hizo y lo que pasó, sino creer en Él, poner nuestra confianza en Él. Es lo que abarca, ¿verdad? Esa confianza plena en su obra. Es simple, hermanos, es simple. Tener fe es creer y confiar en Dios y la obra de Cristo para nuestra salvación. Y es algo divino. Es de Dios. La palabra de Dios nos dice que esta fe es un regalo de Él en gracia. En Efesios 2, 8 al 9 se los leo. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? La fe, la salvación y la gracia. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Esta fe es de Dios. Si tú has creído en Cristo Jesús, si tienes una confianza plena en su obra, si tienes la salvación por esa fe, te quiero aclarar una cosa. No es porque tú eras más inteligente que las demás personas. No es porque tú razonaste mejor con estas verdades. No es porque tú tuviste la capacidad de procesar lo que aquí está escrito o lo que se te dijo, lo que se te proclamó, y entonces tú concluiste que esto es la mejor opción. No es porque tú, después de medir todo, dijiste, ¿sabes qué? Yo voy por este camino. No. Es don de Dios. Es porque Dios en su soberanía te permitió creer, te abrió los ojos para que vieras lo glorioso, lo maravilloso que Él es y lo que Él ha provisto para traernos a Él. No por obras para que nadie se gloríe. La palabra dice entonces que esta fe es nuestro escudo. El versículo dice, una vez más el 16, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo, del maligno, disculpen. Ahora notemos que dice apagar, notemos que dice todos. Esto es importante. Con el escudo de la fe podemos apagar todos los dardos. Nuestra fe es lo que nos defiende en contra de cualquier cosa que pueda venir en contra de nosotros, incluso la muerte misma. Es la fe, hermanos.
Una de las cosas que igual me ha tocado experimentar un poco como pastor en las vidas de otras personas, en ciertas circunstancias, situaciones que han ocurrido en mi vida, y lo he mencionado, pero es un momento apto de mencionarlo de nuevo. Esta vida es mala, esta vida traerá mucho mal, esta vida traerá mucho dolor, esta vida traerá muchas cosas que nos harán bastante presente de que por más poder que pensemos que tenemos, por más recursos, por más conocimiento, inevitablemente vamos a concluir que hay muchas cosas de las cuales no tenemos el control sobre. Y la vida, el resto de nuestros días, hermanos, créanme, que nos lo va a comprobar. Que incluso, como dice el salmista, no somos nada. Cosas muy, muy, muy por encima de nosotros. Y estoy aquí el día de hoy simplemente para recordarles que será la fe la que nos mantendrá firmes. Si no fuera por ello, cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos desvía, cualquier cosa literalmente nos da una nueva trayectoria. Y nuestra fe, nuestra confianza en el Dios que sí está en control, en el Dios del cual nada se le sale fuera de control, en ese Dios creemos. Y ese Dios ha hablado, y ese Dios ha prometido, y nos ha prometido como sus hijos muchas cosas. Tal vez el día de hoy, una de las cosas que resuena, tal vez una de las cosas que se dice, pastor, no tengo mucha fe. Pero, una vez más, no es de eso de lo que estoy hablando. El poder no está en la intensidad de nuestra fe, y por eso quiero ser claro en esto. Porque las promesas son iguales para el cristiano que tiene 20, 30 años estudiando la palabra de Dios, que ha llegado a una madurez para ser maestro, para ser pastor, para ser anciano. Pero son las mismas promesas, las mismas verdades por parte de Dios para ese cristiano que para aquel que se convierte hoy. No depende de la cantidad de fe que tengamos, el nivel de fe que tengamos. Estamos hablando objetivamente de la fe que poseemos. Nuestra fe, bueno, donde se encuentra el poder de nuestra fe, se encuentra en aquel en quien confiamos, no en nuestra capacidad de creer mucho o poco. Amado, escúchame por favor. Es fácil salir una vez más de este lugar pensando, tengo que ser mejor, tengo que esforzarme más para creer, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, como si la fe dependiera finalmente de nuestras propias fuerzas. No. Hermano, escúchame, sal de este lugar, este glorioso día, reconociendo tu debilidad, nuestra debilidad en estas cosas, orando sinceramente a Dios que nos ayude, porque el punto es este, todo proviene de Él. Si el día de hoy tú te sientes que no tienes suficiente fe, si el día de hoy analizas tu vida y te das cuenta que cualquier cosa te sacude, cualquier cosa te trae ansiedad, cualquier cosa te trae temor, todo te da miedo, es reconocer eso simplemente delante de Dios. Clamar a Él, confiando en Él, reconociendo que todo proviene de Él. Hermanos, nuestra fe no depende de nosotros, una vez más de la intensidad de nuestras fuerzas, no. Por gracia estaremos ustedes y yo en la fe. Y ahí seremos sostenidos por esa misma gracia. Noten un ejemplo, les leo tal vez lo conocemos. A mí esta es una de las secciones que pienso yo que son un poquito más vitales para nuestras vidas. Marcos 9, 14 al 24. Tal vez se acuerdan de la historia, pero la leo, les doy el contexto. Dice, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba.
y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esa es una oración honesta, hermanos. La corrección de nuestro Señor Jesús es que la fe lo puede, el creer. Ahora noten a quién le está diciendo a Jesús, va, si tú puedes, al creador de todas las cosas. Pero esa corrección le trae a mente a este hombre algo que tal vez ustedes y yo vamos a experimentar. Que creemos, pero también dudamos. Una oración honesta. Él exclama, creo, y exclama, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a esas dudas. Ayuda cuando no creo. Cuando me es más fácil dudar. Cuando dejo que las cosas me consuman y entonces mi fe flaquea. Hermanos, esa no es la oración de un incrédulo rebelde. Es el clamor de un creyente débil que necesita ayuda divina. Hermanos, Efesios 6:16 enseña que como creyentes resistimos los ataques de Satanás no por poder personal, no por nuestro propio nivel de fe, sino por una confianza firme, una confianza plena en Dios, en sus promesas y en la obra consumada de Cristo. Ese es el punto el día de hoy. Cuando llega la tentación, cuando llega el miedo, las acusaciones, las dudas, es la fe la que va a responder. Cuando confiamos en Dios, esa confianza actúa como este escudo del cual estamos hablando. Nos protege de los pensamientos negativos, de las tentaciones, de los ataques espirituales, todo con el propósito de impedir que se nos haga algún daño. Y hermanos, cuando caemos, cuando cedemos al pecado o al ánimo, en ese momento dejamos de confiar plenamente en las promesas de Dios. Es no creer momentáneamente. Por no confiar en Dios, por no tener esa fe en esa circunstancia. Tenemos que ver las cosas de esa manera. El pecado se anhela porque nos está diciendo algo. Te va a gratificar por unos momentos. Te dará esto o aquello. Pero sabemos que la palabra de Dios nos dice no. Sabemos que la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, Dios nos está diciendo, es mejor no hacerlo. Te irá mejor el no hacerlo. ¿Y qué ocurre? Vamos a creer una de las dos cosas. Procesemos nuestra vida diaria de esa manera. El escudo de la fe, entonces, lo necesitamos a diario. Es algo que se debe usar cada día, hermanos.
confiando en las Escrituras en lugar de nuestros miedos, resistiendo la tentación. Esta es la manera, hermanos, al creer una vez más, creerle a Dios y creer en sus promesas. Una de las cosas que hablo yo mucho con jóvenes, ahorita el mundo les pone al frente en la cara todo tipo de pecado sexual. Y imploro con los jóvenes, cree a Dios, créele a Dios, que tu matrimonio será mejor si te esperas. Créele a Dios que esta es la mejor manera de llevar a cabo tu vida. Creer a Dios es vital para todos. Vamos a perseverar, hermanos, en esta fe, en la obediencia por medio de esta fe. Cuando llega el desánimo, vamos a poder entonces, tenemos que recordar, ¿verdad?, el Evangelio. Eso es lo central de nuestra fe. Cuando la conciencia o Satanás nos acusan. Una de las cosas, hermanos, que espero podamos empezar a conectar, cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de la verdad, notemos que toda armadura se interconecta de alguna manera u otra. Habrán días donde pecamos y vamos a dudar. Vamos a sentir la condenación de ese pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que esa ya no existe. Tendríamos que decidir a quién vamos a creer. A esa conciencia que nos está condenando, o la palabra de Dios que nos dice que no habrá condenación, y poder ir a nuestro Salvador en agradecimiento, arrepentimiento absolutamente, pero en agradecimiento por la obra de Cristo. Eso es lo difícil, que muchas veces, y aquí tal vez es donde podemos empezar a identificar esas dudas que nos ocurren, porque todos sabemos, mi esperanza es de que todos sabemos bien el Evangelio. Todos lo conocemos cada aspecto. Entendemos lo que la palabra de Dios dice que ha ocurrido por medio de ese Evangelio. Sabemos que todo pecado ha sido borrado, todo pecado ha sido eliminado, todo fue sobre Cristo. Pero no conozco el día de hoy un cristiano que no deje que la culpabilidad de esos pecados aún cause en ellos dificultades, dudas, un tipo de opresión que no debe de existir. Ahora le quiero aclarar, hermanos, una cosa es que el Espíritu nos esté redarguyendo para mejorar. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de esos días donde nos sentimos que a lo mejor hasta decimos, ¿y qué tal si no soy hijo de Dios? Estoy hablando de esos días donde se consume nuestra mente con dudas. ¿Qué tal si he creído en falso? ¿Qué tal si esto no aplica a mí? Han habido personas que literalmente me han dicho, pero pastor, si yo fuera hijo de Dios, yo no anduviera en esto. Si yo fuera hijo de Dios, yo no hiciera aquello. ¿Por qué? Porque, de nuevo, simplemente ha sido un conocimiento superficial de estas cosas. Nuestra fe es débil, hermanos. Pero a Dios gracias que la fe depende de Dios y no de nosotros. El escudo de la fe se implementa para ayudarnos a permanecer firmes en medio del sufrimiento. Vendrán cosas difíciles, ya sea por opresión, pruebas, también en veces consecuencias, ¿verdad?, de nuestras propias acciones. Pero debe ser siempre la fe lo que nos viene a mente para poder estar firmes, hermanos, para poder estar bien anclados. Ahora, hermanos, estas cuestiones prácticas, noten, le agrego aquí a Pablo en su analogía. Cuando el enemigo lanza dardos, ¿verdad?, tal vez volvemos a pensar en las imágenes, en las películas. Son varios, son miles muchas veces lo que se ve en el aire, ¿verdad? Que incluso hay mucho escrito y todo cuando usan ilustraciones de cómo
el día se convierte en noche porque las flechas tapan el sol. Y hablamos de que cómo los soldados tomaban ese escudo y hacían esta formación para protegerse. Si el soldado estaba solo, no le iba muy bien. Dependía de los demás escudos, ¿estamos de acuerdo? De los demás que estaban ahí. Así es como nosotros debemos de ver estas cuestiones prácticas. La fe que se nos ha dado es de Dios. La fe que tenemos es de Dios. Él la mantiene firme. Pero uno de los medios que Él usa para esto es estos recordatorios. Esto que hacemos en la iglesia, hermanos. De venir y cobrar ánimo. De ser recordados. Cada aspecto de esta armadura, hermanos, como he mencionado, que en veces se nos va a olvidar ciertos aspectos de las promesas de Dios, es muy importante siempre reconocer que habrá un hermano o una hermana que nos va a recordar. Porque van a haber veces que se nos olvida, van a haber veces que estamos siendo tan atribulados, hay cosas que nos roban todo lo que nosotros conocemos como verdad. Y tenemos que ser recordados de estas verdades. Les doy el ejemplo personal, nada más para que vean cómo estas cuestiones son bastante importantes. El venir a la iglesia, el estar juntos, el estarnos checando cómo andamos. Ustedes, obviamente todos estaban presentes, ¿verdad? Yo traigo ya situaciones con mi corazón. Natán y yo nos hacemos burla siempre porque él trae lo mismo. ¿Okay? Aquí es algo aquí de este edificio, no sé. Es la culpa yo que lo que Dios le ha hecho. Pero una de las cosas que pasaba internamente, pasaron varias cosas. Como que había enojo, como que había muchas emociones. Pero esa es la vida humana. Entonces yo simplemente me voy a poner aquí al descubierto ante ustedes, ¿va? Parte del enojo, y créanme que toda emoción y todo está incorrecto, eso es a lo que voy, ¿ok? No vayan a pensar ninguna otra cosa. Parte del enojo, yo oré a Dios y le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas? Estoy intentando hacer las cosas bien, estoy tratando de llevar a cabo este ministerio que me has dado como tú pides. Yo entiendo que no perfectamente. Y es ahí, ¿verdad? Y es ahí donde minimizamos todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el recordatorio? El recordatorio es de que esto no es culpa de Dios. El recordatorio es de que mínimo es culpa mía, ¿verdad? Yo sufro los efectos de este mundo caído. Vamos a enfrentar enfermedades. Nunca se me ha prometido salud perfecta en este mundo. Pero en algún momento tal vez pensé que sí. Y ahí estoy reclamándole a Dios. Pero otra cosa que ocurrió, que es inevitable, es el decir, ok, pues tal vez ya el Señor me llama a casa. Y a pesar de todo lo que creo acerca de la presencia de Dios, a pesar de todo lo que creo acerca de estar con Él y no haber más llanto, no haber más dolor, más muerte, ¿qué creen, hermanos? Le digo a Dios, todavía no. O sea, a pesar de lo que yo conozco por parte de la palabra de Dios, en mi carne, es un anhelo de que, bueno, tal vez todavía no, Dios. No, y espérense, no termina ahí. Otra cosa que ocurre, que esto incluso el Señor me ha demostrado bastante en toda mi vida y no agarro la onda, es lo impotente que uno se siente con estas cosas. De que no había absolutamente nada que pueda yo hacer. No hay nada. Cardiólogo tras cardiólogo es lo que es. ¿Por qué? Porque mínimo uno se aferra a cualquier mira, trata esto, trata aquello, haz esto, haz aquello. Y gracias a Dios, hermanos, por muchos de ustedes ha sido el recordatorio a continuo. Dios está en control, Él lo está permitiendo, Él tendrá su propósito y a final de cuentas no queda ninguna otra cosa, hermanos, ninguna otra cosa. Les puedo dejar saber que yo estoy tranquilo, yo estoy en paz. Porque he podido descansar en la verdad de que es Dios quien es el soberano y no yo. Por la fe, hermanos. Es creer que Él es soberano. No solo creerlo, pero entenderlo, hermanos. Hermanos, ustedes y yo vamos a experimentar
cosas difíciles, hermanos, muy difíciles. Que no se nos olvide que es Dios quien es nuestro Señor, quien es soberano, quien es fiel, que nos ha prometido la vida eterna. Eso significa, hermanos, que eventualmente uno tiene que llegar a una paz de que de este mundo vamos a expirar. Y no depende cuando queramos, no depende cuánto queramos nosotros hacer para prevenirlo, absolutamente no. Esto depende de Dios completamente, amén. Voy a concluir con un recordatorio muy adecuado. En 1 de Juan 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que ha vencido al mundo. ¿Qué dice ahí? Nuestra fe. Nuestra fe. Enfocado completamente Juan, preocupado para que sepáis que sois hijos de Dios, para que sepáis que han nacido, para que entiendan que están en la fe. Y él dice, todo lo que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, que es de Dios, ha vencido al mundo. Y lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Hermanos, Satanás disparará sus dardos encendidos continuamente. Vendrá el temor, la culpa, vendrá la tentación, vendrá la duda, vendrá el sufrimiento. Pero Dios, hermanos, Dios no nos ha dejado indefensos. Él nos ha dado a Cristo, nos ha dado sus promesas y una fe para aferrarnos más y más a estas cosas, a Él. Por eso, hermanos, permaneceremos firmes. ¿Se acuerdan de la situación de Pedro? Cristo va a ser arrestado. Pedro confiesa cosas que no son ciertas. Yo voy contigo hasta la muerte. El Señor le dice algo que también son cuestiones que nos deben de impactar bastante, ¿va? El Señor le dice, Satanás ha pedido permiso. ¿Para qué? Para zarandearte. Satanás ha pedido por ti para hacerte daño. Y el Señor le dice, básicamente le dice, y se le dio. Dice, pero yo he orado por ti, que tu fe no falle. Ahora, esa promesa, hermanos, es para Pedro, pero por implicación es como opera nuestro Señor. Por más que vengan cosas en contra de ustedes y de mí, nuestra fe ha vencido porque es Cristo mismo quien ha asegurado esa fe en cada uno de nosotros, hermanos. Salgamos seguros este día. Nuestra fe no fallará. La honra y la gloria sea a Dios.